grupo de maestros integrantes de la Asamblea de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se reunieron la tarde de este 28 de enero afuera del edificio de Rectoría para exigir mejores prestaciones y aumento salarial. Decenas de profesores llegaron a Ciudad Universitaria, al sur de la capital mexicana, con el objetivo de que autoridades de la máxima casa de estudios escucharan sus peticiones como jubilación digna, aumento del 50% de sus salarios, y que los grupos de alumnos no excedan los 25 estudiantes. Actualmente atienden de 50 a 90 alumnos por clase, para poder proporcionarles atención integral. En la explanada afuera de la entrada principal del edificio, expresaron su rechazo ante el aumento salarial de 3% que la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, APA-UNAM, negoció con las autoridades universitarias. Funcionarios de la UNAM se dispusieron a recibir el pliego petitorio de la Asamblea por una puerta anexa, pero los profesores rechazaron entregarlo de esa forma, pues deseaban entrar por la puerta principal de la torre de rectoría para dialogar con el rector Enrique Graue Wiechers o funcionarios correspondientes. Ante tal respuesta, los profesores amenazaron con instalar un plantón en el lugar, y para ejercer presión, detuvieron el tránsito momentáneamente en la Avenida de los Insurgentes, una de las principales de Ciudad de México. La Asamblea de Profesores de la UNAM ha intentado aumentar su salario desde hace 4 años. Aseguran que unos 35.000 profesores de asignatura ganan menos de 8.000 pesos, $420, al mes, insuficiente para poder cubrir las necesidades de sus familias. Desde mediados del 2018, los maestros de la Asamblea habían denunciado las condiciones en las que trabajan al informar en una conferencia de prensa que la UNAM solo gasta 38% de su presupuesto en pagar a los profesores de asignatura. La mayoría de los profesores de la UNAM vive en la pobreza, manifestaron al explicar que los profesores de asignatura, que representan el 75% del personal académico, reciben 90 pesos por hora de clase. Solo el 5% de ellos accede a 30 horas de clase al mes. La Asamblea de Profesores de la UNAM se compone en su mayoría por maestros de la Escuela Nacional Preparatoria y de los colegios de Ciencias y Humanidades. Se han quejado de que las últimas 3 administraciones han hecho oídos sordos a sus demandas.